Buenas noches, Dios le bendiga, que este nuevo tiempo y este nuevo momento que estamos acá a través de la red y a través de este tiempo que podamos escuchar también el mensaje del Señor, agradecidos porque Dios nos ha regalado un día más de vida y que podemos también una vez más compartir un mensaje a través de las redes sociales. Dios bendiga este tiempo. Voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 2 y versículo 13 al 17. Voy a leer este pasaje y con este pasaje vamos a escuchar la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque veía muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a hacer una breve oración. Maravilloso Dios, agradecidos con usted, Señor, una vez más, Padre, por esta noche que estamos reunidos a través de este medio, Señor, en el culto de oración, Dios mío, virtual. Señor, agradecidos Dios por un día más de vida que usted nos regala, por permitirnos, Señor, este tiempo y este momento, Padre, de poder, Señor, reunirnos para escuchar su palabra, Señor. Oro para que a través de esta palabra, Señor amado, usted hable a cada una de nuestras vidas, Señor. Y todos los que podamos ver, escuchar, Señor, hoy este mensaje, Dios mío, podamos tener, Señor amado, Dios mío, la libertad, Señor, de escuchar la voz de usted, Señor. Oramos así, Señor, que su Espíritu Santo sea a través de esta palabra, Dios, haciendo, Señor, un cambio en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema del cambio de vida. Ese es el tema de esta noche a través de esta palabra que hemos leído nosotros. Y quiero empezar con este pensamiento. El Señor Jesús está llamando a toda la humanidad a una nueva vida, o sea, a un cambio de vida. Quizás esto que estamos atravesando nosotros es una forma, una manera de cómo Dios nos está hablando, no solamente a la iglesia, no solamente a los cristianos, o no solamente a nosotros como creyentes, sino a toda la humanidad, para que haya un cambio de vida, haya un cambio no de actitud, un cambio de proceder y un cambio de muchas cosas en la vida de las personas. Acá, cuando hemos leído nosotros esta palabra, nosotros encontramos que antes de esto que está diciendo, de ese encuentro que tiene este cobrador de impuestos con el Señor Jesús, Jesús venía de sanar a un paralítico, ¿no? A un paralítico que unos amigos lo trajeron, ¿no? Cargado en su camilla porque no podía caminar. Y como había mucha multitud y no podían llegar al lugar donde estaba Jesús, pues que estaba en una habitación, Jesús dice que por arriba del techo, dice, lo hicieron descender al paralítico y ahí recibe la sanidad. Entonces, tanto el paralítico como Leví, ¿no? Que es Mateo, que usted conoce, tuvieron un encuentro con Jesús. Pero ese encuentro trajo consigo cambios en sus vidas, ¿no? Trajo obviamente sanidad, ¿no? Trajo una nueva manera de ver la realidad de la vida, y también trajo un crecimiento, ¿no? Espiritual para sus vidas, ¿no? Quizás ese momento comenzó algo nuevo a nacer en la mente, en el corazón de ellos, a través del cambio que el Señor produjo en el corazón de ellos. Y si vemos nosotros, Mateo tuvo un encuentro con Jesús. Necesitamos también nosotros entonces, en este tiempo, la humanidad entera, como dije, necesita tener un encuentro con Jesús. Cuando la persona se encuentra con Jesús, entonces verdaderamente de ahí empieza un cambio de vida, hay un cambio de vida. Va a haber un cambio de vida, va a haber una nueva forma de ver las cosas.
¿no? Y eso es lo que de repente hemos dejado nosotros de un lado, ¿no? O la gente más que todo, ¿no? Ha dejado de hacer, ¿no? Pero si miramos nosotros la palabra que hemos leído nosotros, entonces veremos, ¿no? A través de esta palabra ese cambio que puede hacer el Señor en la vida de las personas. Y lo primero que produce cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús es un cambio integralmente, ¿no? Integralmente porque este cobrador de impuestos cambió, ¿no? Cambió completamente. Dice la palabra del Señor ahí donde hemos leído nosotros y también en Mateo, el capítulo número 9, el versículo 11 al 12 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Mire, esto es muy importante, ¿no? Mateo dejó su vida de pecado, ¿no? Si bien es cierto, la historia, ¿no? Relata que era una persona, ¿no? Que hacía fraude, que estafaba, ¿no? Que tenía malos pensamientos, ¿no? Que hacía todo lo malo hacía, pero dejó esa vida de pecado, ¿no? Y precisamente, ¿por qué la dejó esa vida de pecado, de desprecios, de desechos, ¿no? Desechados por su familia, por su pueblo, ¿no? Precisamente porque de ahí empieza un cambio, empieza. Dejó todo eso porque tuvo un encuentro verdadero, un encuentro real con el Señor. Entonces, para que las personas y para que este mundo cambie, tiene que haber un encuentro con el Señor. Así como el paralítico, ¿no? Cuando fueron perdonados y sanados, ¿no? Su cuerpo y también perdonados sus pecados, y le dijo, vete y no peques más, le dijo. Entonces, el pecado, o perdón, el paralítico estaba en esa situación, ¿no? Y la gente lo miraba precisamente no porque había de repente una consecuencia, ¿no? Que había adquirido por el pecado o por la forma o por la situación por la que estaba así. Entonces era despreciado, era desechado, pero sin embargo Jesús, ¿no? Como está diciendo ahí la palabra del Señor, dice que no vino, ¿no? O que los médicos, perdón, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Son los enfermos que tienen la necesidad de los médicos, ¿verdad? Entonces, Mateo dejó su vida de pecado, el paralítico dejó también su vida de pecado, de despreciados y desechados por su familia y pueblo. ¿Y qué hace acá el Señor Jesús? Nuevamente dice, acá los introduce nuevamente a la sociedad. Entonces, mire cómo el cambio integral, ¿no? De repente de mirarlos mal a ellos, nuevamente la gente comienza a mirarlo bien. Y si usted se da cuenta, lo mismo ocurre en este tiempo, ¿verdad? Alguien que fue drogadicto, alguien que fue borracho, alguien que fue de repente asesino, violador, ¿no? Ha sido desechado, ha sido mirado, ha sido juzgado, cuestionado, ¿no? Despreciado también por la sociedad, ¿no? Pero cuando esa persona tiene un encuentro con Jesús, entonces, ¿no? Nuevamente, ¿no? Dios, a través de su gracia, a través de su misericordia, lo introduce a la sociedad, ¿no? Y hay un crecimiento espiritual, obviamente, porque dentro del corazón de esas personas, ¿no? Solo había pensamientos de mal, ¿no? Pensamientos de hacer daño, pensamientos de usurar o pensamientos de robar, de maltratar, ¿no? Entonces todo lo malo había en el pensamiento y en el corazón de ellos, ¿verdad? Pero cuando tienen el encuentro con el Señor, entonces Jesús cambió, ¿verdad? Completamente su manera de pensar y su forma de actuar. Entonces, este es un cambio integral que produce, ¿no? Aquella persona cuando tiene un encuentro con el Señor. Hay un cambio, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Los cambios son necesarios en las personas, ¿no? Y cuando de repente queremos nosotros cambiarlas por nosotros mismos, ¿verdad? No vamos a poder cuando a veces ni nosotros mismos hemos cambiado. Si queremos cambiar o hacer que otra persona cambie, nosotros primeramente tenemos que cambiar a tener un encuentro verdadero, real con el Señor. Entonces, el encuentro que trae nueva vida es cuando conocemos y miramos a Jesús. Ahí la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo 2, dice que puesto nuestros ojos en Jesús, dice, ¿no? Puesto nuestra mirada en el Señor, dice.
Entonces, cuando miramos al Señor y cuando nos acercamos al Señor, entonces eso va a producir en nosotros, ¿no?, un cambio de vida. Y eso es lo que, como dije al principio, eso es lo que necesita la gente en este tiempo, tener un cambio de vida, un cambio de pensamiento, una forma diferente de actuar, ¿verdad? Porque no está actuando bien, no está actuando bien. Entonces, este encuentro con el Señor y este cambio de vida nos abre la puerta para un crecimiento, ¿no?, personal y espiritual a través de la palabra, a través de la oración y a través de muchos aspectos espirituales que podemos hacer. Este llamamiento es para todos nosotros, ¿no? Como dije, no solo para el creyente en este tiempo, para la iglesia, ¿no?, o para el que de repente se ha acercado de alguna manera al Señor, sino para toda la humanidad, ¿no? Para todos. Dios quiere que todos se conviertan, que todos se salven, ¿no?, que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y quizás, como dije, este es el tiempo en que el que Dios ha preparado, ¿no?, a través de esta pandemia para mostrarnos a nosotros cuán importante y cuán necesario es acercarnos al Señor para que podamos cambiar de forma de pensar, ¿no?, y forma de actuar. Entonces, veámoslo de esa manera, de esa forma, ¿no?, a través de este pasaje y lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿no?, conforme a ello. ¿Qué está diciendo el versículo 13 y 14? Mire, después volvió, dice, ¿no?, a salir, dice, al mar y toda la gente venía a él, dice, ¿no?, y les enseñaba, dice. El verso 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, dice, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió, dice. Entonces, levantándose, le siguió, dice, ¿no? Digo yo, cuán lindo sería ahora en este tiempo, ¿verdad? Que tanto que escuchamos la palabra del Señor, que diferentes medios, ¿verdad?, que ya tenemos la oportunidad de tener la Biblia en los teléfonos, ¿no? En audio, ¿no? De diferentes formas, diferentes maneras. Mire, a través de la tecnología tenemos la palabra del Señor a mano, ¿no?, a tiempo, que podemos verlo, leerlo, ¿no?, llevarlo, cargarlo, usarlo, ¿no? Y que la gente no esté haciendo caso, no esté entendiendo el mensaje de Dios a través de las circunstancias. Entonces, Dios quiere, ¿no?, que todos procedamos, ¿no?, a buscarlo al Señor y obviamente a tener principalmente el cambio de vida que va a producir muchas otras cosas más importantes para cada uno de nosotros. Lo segundo que veo acá, ¿no?, es que es necesario buscar ese cambio, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que desean de repente cambiar, ¿verdad?, pero buscan ese querer cambiar en otras cosas, buscan, ¿no? Entonces, lo principal, ¿cuál es? ¿Dónde está ese cambio? Está en Jesús, en la palabra está, ¿no?, en lo que dice el Señor en su palabra. Si usted ve, ¿no?, el ejemplo que tenemos nosotros de varios, muchos otros que tuvieron un encuentro con el Señor, ¿verdad?, de ser personas deshonestas, de ser personas malas, de ser personas ladronas, ¿no? Al tener el encuentro con el Señor ha cambiado su vida, ha cambiado su naturaleza, ha cambiado su forma de pensar, ¿no?, y de actuar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas, dice. Entonces, eso es lo que está el Señor esperando, ¿verdad? De que la gente lo busque a Él, ¿no? Él es la razón para que la humanidad cambie, para que la persona cambie. No vamos a buscar cambiar a las personas en juego, ¿no? En otras formas, ¿no?, que de repente las personas buscan hacerlo, ¿no? Sino es en Jesús, es en el Señor, ¿no? Si usted mira la palabra, ¿no?, ahí tenemos el ejemplo nosotros cuando Zaqueo, ¿no?, tiene un encuentro con el Señor también, ¿no? Zaqueo, ¿no?, dice que estaba en un árbol, arriba se subió a un árbol más bien para ver cuando Jesús iba a pasar por la calle y dice que cuando lo ve que venía Jesús, dice Jesús, lo mira y le dice y le habla por su nombre y le dice, Zaqueo, desciende de allá, le dice, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Quizá el pensamiento
o la curiosidad de Zaqueo simplemente era ver quién era Jesús, porque había una fama, había una propaganda grande de que se hablaba de Jesús, ¿no? De las cosas que estaba haciendo el Señor, de que era el Hijo de Dios y que estaba sanando y estaba haciendo muchos milagros. Entonces quizás le despertó, ¿no?, ahí en el corazón una simple curiosidad, mire, a Zaqueo, ¿no? O de repente por ver nomás quién es, cómo es Jesús, o cómo estaba vestido, o si usaba barba o no usaba, o su cabello era largo o no era largo. Algo sí, ¿no?, le nació ahí a Zaqueo para subirse al árbol y sabía que iba a pasar Jesús, pero su sorpresa, mire, grande, fue que Jesús lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, date prisa, le dice, desciende. Oiga, sin pensarlo dos veces, ¿no?, este hombre, ¿no?, accedió a ese llamado, accedió, ¿no?, a lo que Dios le estaba llamando, perdón, a lo que Jesús le estaba llamando y diciendo: Zaqueo, desciende, date prisa, que es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y la palabra dice ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 8 al 10, dice: entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, ya cuando estaban en su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dice. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estaba Zaqueo? Perdido, ¿verdad? ¿Qué había hecho Zaqueo? Había engañado, había mentido, había defraudado, había hecho muchas cosas malas, se había hecho rico, no, a costillas de los otros, robándole. Pero ese encuentro con el Señor, ¿no?, ese nuevo nacimiento, esa decisión de repente de descender del árbol, ¿no?, y cederle el aposento a Jesús y caminar con Jesús hasta su aposento, hubo un cambio en esa persona. Por eso está procediendo, ¿no?, a repartir, a devolver todo lo que había robado. O sea, cambió completamente, ¿no?, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, es lo mismo que ocurrió también con Mateo, ¿verdad? Leví, que está hablando aquí, no lo encontró ese cambio de vida, no en su fraudulento trabajo, no en lo que hacía, ¿verdad? No cambió su vida, esa forma de vivir, ¿no?, o esa forma de ganar dinero no lo cambió de vida. ¿Cuándo cambió de vida? Cuando entendió muchas cosas, cuando tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, todas esas cosas son inservibles, ¿verdad?, al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace más bien una persona inútil a la sociedad, ¿no? Porque todo es mal mirado, ¿verdad? Ya no necesita ya hacer muchas cosas, sino vivir una vida, ¿no?, digna delante del Señor. Cuán importante es entonces, apreciados hermanos, tener un encuentro con el Señor, ¿verdad?, para que haya un cambio de vida. Es necesario, ¿no?, permanecer en Jesús para poder seguir con el cambio que hay que seguir conociendo al Señor Jesucristo, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. La palabra en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, dice, y este mundo está lleno de mucho conocimiento, ¿verdad? Mucho conocimiento, muchas formas, ¿no?, de actuar y todo, pero el verdadero conocimiento se encuentra en el Señor, ¿no? Por eso dice: el que teme al Señor, ¿no?, ese es sabio, ¿no? Ahora, hay también una tercera cosa que podemos ver nosotros en la palabra del Señor, que cuando permanecemos en el Señor Jesús, aprendemos cada día de Él. Allá en Mateo, el capítulo número 28, versículo 20, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un desafío aquí. No hay un desafío que la iglesia, que nosotros debemos tomar y debemos emprender.
Y ese desafío, hermano, es la nueva vida, ¿no?, que el Señor nos está ofreciendo, ¿no?, para caminar con Él. Recuerde que en esta vida no estamos solos, estamos con el Señor. Por eso esta promesa dice, no es aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice, yo estoy, dice. No está diciendo yo estaré o yo estuve, yo estoy, dice. Hay algo que está diciendo que presente, ese momento, ese verbo es presente, está diciendo yo estoy todos los días con ustedes. Entonces, ¿queremos que haya un cambio en nuestra vida? ¿O queremos que cambien las personas? Es la forma, es la razón. Jesús es el único medio para que las personas puedan cambiar. ¿No? Este cambio no solo lo experimentó Mateo, sino también todos sus amigos que estaban ahí también con él, ¿no? Porque dice la palabra acá, ¿no?, del Señor que hemos leído nosotros en el versículo 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa, dice, en casa de él, muchos publicanos como él, ¿no?, y otros pecadores también como él estaban también, dice, a la mesa juntamente con Jesús, dice, y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, dice. O sea, de alguna manera, ¿no?, ese cambio que hubo en él, ¿no?, al llamado del Señor, contagió a otro, ¿no? Hizo que otros también vieran el testimonio, ¿no?, y pudieran también acercarse al Señor también y encontrar en el Señor, ¿no?, la razón para poder cambiar de vida. Cuán importante es, apreciados hermanos, en este tiempo que podamos, ¿no?, acudir al llamado del Señor, ¿no? Quizás es la forma de cómo el Señor en este tiempo nos está hablando. Quizás hemos perdido, ¿no?, a seres queridos, hemos perdido ¿no?, batallas, hemos perdido de repente cosas que hemos apreciado, que valoramos, que queremos, ¿no? Pero aún en medio de todo ello, ¿no?, sigue el Señor siendo el Señor y llamándonos, ¿no?, a un arrepentimiento, ¿no?, a un cambio de vida, ¿no? Cuando las demás personas ven en nosotros, ¿no?, o en el creyente ven un cambio de vida, también ellos quieren también, por voluntad propia, quieren experimentar lo mismo, ¿no? Así que este hombre, ¿no?, que se convierte, ¿no?, y que entrega su vida a Cristo, ¿no?, se convirtió, mire usted, de ser un estafador, ¿no?, a un ejemplo de vida, ¿no?, de ser un ladrón, de ser un engañador, ¿no?, a ser este ejemplo de vida, ¿no? Entonces, esto quiere decir que que un cambio cuando hay en una persona trae nuevas oportunidades de vida trae, ¿no? Ahora, es el momento, ¿no?, de poder decirle al Señor, nosotros también, ¿no?, que queremos también tener un encuentro con el Señor y poder tener un cambio de vida, ¿no? Hay que cambiar de vida. Es tiempo de que dejemos ya nosotros de repente esa religiosidad, dejemos ya esa apatía espiritual, ¿no?, esa debilidad, ¿no?, esa tendencia a las cosas del mundo. No es tiempo de empezar con fuerza la iglesia a levantarse, ¿no?, y buscarlo al Señor, ¿no? Porque no siendo así, seguiremos, ¿verdad?, como estamos y quizás cada día más peor todavía, sufriendo, ¿no?, y viendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no?, de no seguirlo al Señor o de no querer cambiar de vida. Entonces, usted que está escuchando este mensaje, hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad como la tuvo Mateo. Hay una nueva oportunidad como la tuvo el paralítico que fue llevado a Jesús por personas que lo estaban cargando. No, hay una nueva oportunidad, ¿no?, como la tuvo Zaqueo, que escuchó que Jesús le llamó por su nombre y le dijo, ven, desciende, y bajó, dice, rápidamente, dice, ¿no?, acudiendo al llamado del Señor. Y no es la excepción este momento, ese llamado que Jesús nos está haciendo a través de este mensaje a cada uno de nosotros también, para que tengamos un encuentro verdadero con el Señor, para que produzca un cambio integral, para que produzca un crecimiento espiritual y obviamente el cambio de pensamiento y la forma de actuar también en cada uno de nosotros.
Y para terminar, ¿no? La mayor preocupación del Señor o el deseo del Señor, ¿no? Más grande es traer la salvación a nuestras vidas. Es que nosotros nos salvemos. Es que este mundo, hermano, se salve, ¿no? Es que la humanidad entera pueda entender el mensaje del Señor, ¿no? Por eso dice, yo he venido, ¿no? Para salvar, dice. Para salvar lo que se había perdido, dice. Él está aquí. El Señor es real, quiere salvar a aquello que está perdido, ¿no? El endemoniado gadareno, que habla la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del verso 38 al 39, ¿no? Él también tuvo un encuentro con el Señor. Dice la palabra allá en donde le he citado, dice que era un hombre que estaba desnudo y que por mucho tiempo estaba viviendo así en los sepulcros, ¿no? En las cuevas, ¿no? Lo lograban en algún momento amarrar, ¿no? A la gente lo amarraban, dice, con cadenas y él las soltaba, dice, con piedras, la deshacía y todo, ¿no? Haciéndose daño. Y dice que los espíritus lo llevaban, dice, al desierto, dice. O sea, una persona que estaba viviendo, ¿no? En esa condición, ¿no? Huyendo a los montes, a los desiertos, ¿no? Buscando cómo hacerse daño, ¿no? Pero dice la palabra ahí que tiene ese encuentro con el Señor y cuando tiene ese encuentro con el Señor comienzan a temblar todos los demonios, a decir, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Lo conocieron al Señor. No la persona, ¿no? Sino los demonios que estaban en la persona, ¿no? Y ahí el hombre a quien habían salido los demonios, dice, le rogaba que le dejase estar con él, dice, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, dice. Y él se fue, publicando por toda la ciudad, dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús, ¿no? Con él. Entonces, una cuarta cosa que hace un cambio de vida es cuando contamos las maravillas, las grandezas del Señor, ¿no? Cuando Dios cambió su vida, cuando Dios haga, ¿no? Un milagro en su vida, obviamente, ¿no? Testificarlo, decirlo cómo el Señor ha cambiado su vida. A mí el Señor cambió mi vida, ¿no? Después de ser también una persona por mucho tiempo desobediente, ¿no? A las cosas de Dios y a las cosas que el Señor tenía para mí, ¿no? Conocí un mundo, ¿no? De dolor, de tristeza, en drogas, en alcohol, ¿no? Y en muchas otras cosas, ¿no? Pero de ahí el Señor, cuando tuve un encuentro con el Señor cambió completamente mi vida. Yo creo, ¿no? Bien, que el Señor en esta tarde también está queriendo hacer lo mismo con cada uno de los que estemos escuchando este mensaje. El versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mire, cuán importante, ¿no? Y allá en Mateo 11:28, lo que dice la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él nos llama a venir con Él. No todos los días el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Juan 8:32, dice que Él nos puede ayudar a experimentar la libertad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice, ¿no? Y también, si no estamos viviendo una vida abundante, en San Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo le hago un llamado también en esta noche a través de esta palabra a la reflexión, ¿no? Pero la decisión está en nosotros, si aceptamos, ¿no? O no el cambio que el Señor nos está ofreciendo. Dice la palabra, para terminar, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, le voy a leer, si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su único Hijo, dice, sino que lo dio por nosotros. ¿No nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿No es Cristo Jesús quien intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque ni la muerte, ni la vida, ni nada que haya sido creado, dice, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La respuesta, hermano, no, amigo,
Y personas que estén escuchando este mensaje está acá, no en Jesús. Si usted quiere tener un cambio de vida, búsquelo a Jesús. Si usted tiene querer cambiar, no, circunstancias alrededor de usted, cambie usted primero. Busque al Señor. Es tiempo y es el momento que hoy pueda hacerlo y hoy pueda entregarle su vida al Señor. Yo quiero orar por usted esta noche. Quiero declarar en el nombre de Jesús que usted que está escuchando este mensaje y de repente se está identificando, no como un paralítico, no como un cobrador de impuestos, como en ese tiempo estaba, ¿no? Sino como un pecador más, ¿no? Que pueda reconocer, ¿no?, su condición y pueda entregarle su vida a Cristo. Hoy es tiempo, estamos a tiempo, ¿no? Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, dice que todavía es tiempo de la salvación. Si entramos nosotros a buscarlo al Señor, vamos a encontrar esa salvación. Permítame hacer una oración. Señor Jesús, esta noche quiero darle gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que primeramente bendijo mi vida, Señor, y quiero bendecir la vida de mis hermanos, Señor, y a través de todas las personas que escuchen este mensaje, Señor. Oro, Padre Santo, para que esta palabra, Dios, entre en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros y produzca un cambio, Señor. Gracias. Yo le doy, Dios, por los que están escuchando, mi Dios amado, y por los que van a escuchar, Señor. Oramos así en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tenga una semana bendecida de victoria y recuerde, ¿no? Hoy puede tener un encuentro, ¿no?, grande con el Señor. ¿Qué necesita? Solamente tener fe. ¿Cómo puede tener fe? Solamente decir, Señor Jesús, creo en ti. Entra en mi corazón, ¿no?, y sé tú el dueño de mi vida. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches.